Bueno, les queremos contar más sobre Leslie. Ella, bueno, va a hablar sobre las construcciones narrativas para la acción social, el uso de la tecnología para la educación y la defensa de derechos humanos. Y Leslie, pues, está en México, va a dar esta charla desde allá y nos dará esta introducción al fascinante mundo de las narrativas enfocadas en la educación. Eh, Aquí pues exploraremos y aprenderemos, digamos, de las acciones, de historias de esas personas que pocos conoces y que están utilizando la tecnología, el activismo, la cultura y el conocimiento libre para impulsar transformaciones perdurables que mejoran su entorno. Entonces, eso tenemos con Leslie. Leslie, les voy a presentar a Leslie. Leslie es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, con especialidad en comunicación, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Ha colaborado como consultora, mentora, conferencista y tallerista en materia de innovación y emprendimiento social, derechos humanos, educación, comunicación, tecnología y humanidades digitales. Asimismo, ha sido fundadora y miembro de diversas organizaciones sociales donde ha enfocado su activismo y labor en la generación de colaboraciones de alto impacto entre distintos sectores y en general soluciones que abonen al combate de la desigualdad, la generación de nuevas narrativas y la creación de contenido libre. Desde 2017 es fellow de Acumen Corps, es una comunidad global de agentes de cambio dedicados a cambiar la forma en la que se combate la pobreza. Entonces, bienvenida, Leslie. Es un placer tenerte y es un placer también compartir desde diferentes pues, zonas de nuestra región y también compartir esta perspectiva pues desde México. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy agradecida por la generosa introducción, María Cristina. Ayer tuve oportunidad de escuchar tu charla y creo que hoy vamos a tocar también muchas de las cosas que ponías ayer sobre la mesa. Muchísimas gracias al Open Lab por abrir el espacio y por permitir esta conversación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues para no perder como minutos, porque se nos va a ir el tiempo muy rápido, sospecho, vamos a iniciar con esta conversación. Vamos a intentar hacer como un recorrido lo más práctico y reflexivo posible para que no sea nada más como escucharme hablar, sino también como que podamos ir pensando un poco cómo situar desde el trabajo que están haciendo cada una de ustedes los procesos que se pueden ir generando a partir de este acompañamiento y de cómo hoy las construcciones narrativas son una herramienta esencial para el proceso de generación de cualquier tipo de proyecto de aprendizaje y no necesariamente de la educación formal como la conocemos. Entonces, pues bueno, sin más, les voy contando un poco. ¿Qué vamos a platicar esta sesión un poquito? Pues justo, ¿qué son las construcciones narrativas? ¿Cómo podemos aplicar estas construcciones en proyectos que nos permitan ejemplificar la acción social y fortalecerla? ¿Qué onda con la tecnología y el activismo, ¿no? ¿Cómo convergen? Y un poquito de la contranarrativa en redes sociales. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces empiezo con la parte de la construcción narrativa y el storytelling, ¿no? Hemos hablado ya en otros espacios y seguramente han escuchado muchísimo acerca del storytelling porque fue algo que de pronto se puso de moda y entonces todo el mundo hablaba de contar historias y empezar como con estos procesos, pero nadie nos dijo cómo funciona, para qué sirve, cómo se come o qué sentido tiene, ¿no? Y la importancia de entender esto desde el plano educativo es que me gustaría iniciar con eso, ¿no? Tratemos de entender y utilizar estas herramientas fuera de la educación formal como la conocemos y únicamente supeditada a un aula y entendámoslo más bien como una herramienta para impulsar el aprendizaje, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, la construcción narrativa y el storytelling. ¿Qué necesitamos que funcione o qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son como los pasos mínimos indispensables para poder contar una historia que tenga impacto? Vamos a irnos de un primer punto de generar una idea, ¿no? Cada una de las personas que ha estado en la conferencia participando tanto desde ayer como hoy que estamos iniciando la jornada, ha tenido posibilidad, ¿no?, de contarnos un poco cada uno de sus proyectos, cómo lo están haciendo, cómo funciona, para qué sirve. E independientemente del sector en el que estemos trabajando o de la actividad que realicemos, ese es como nuestro cotidiano
general, ¿no? Todos contamos historias de mejor o manera que otras, en diferentes sectores, en diferentes ramos, pero todos al final del día estamos contando historias, que fue un poco del principio de la construcción de la humanidad como la conocemos hoy en día, ¿no? Todo el tiempo y a través de ese proceso histórico de recuperación de información, nos hemos dado cuenta que las historias, el lenguaje, los símbolos, las imágenes nos permiten tener un aprendizaje mucho más amplio de quiénes somos, quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Y al mismo tiempo, hoy son una de las herramientas más útiles para poder conectar con otras personas y poder amplificar el impacto de lo que estamos generando en los distintos sectores. A esto le sumamos que en un entorno tecnológico sin precedentes como el que tenemos enfrente, cada vez son más las herramientas que tenemos para poder poner estas historias y envasarlas en diferentes formatos, duración, colores, tamaños, estrategias. Pero ¿cuáles son los mínimos indispensables? Y todo van a ser a partir de una idea. Yo siempre digo que antes de tener una idea todos tenemos ocurrencias que después vamos transformando poco a poco, ¿no? Pero entonces, tenemos esta idea, independientemente del sector, y me gustaría que lo fuéramos haciendo ahora un poco cada uno desde sus pantallas, como de manera conjunta, que piensen en cuál es la idea que hoy tienen en mente o que están desarrollando o les gustaría desarrollar. Traten de situarla en un contexto muy específico, es decir, ¿dónde está pasando lo que quiero cambiar o lo que quiero trabajar o en lo que quiero incidir? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quién o qué está padeciendo la problemática, la solución, el producto o lo que sea que quiero contarle a los demás? Y por último, ¿qué me gustaría que recibieran con esto? Es decir, ¿cuál es el mensaje final que les quiero dar para que realmente puedan entender lo que yo estoy tratando de decir? Y así es como empezamos la parte de la construcción de una idea. Las ideas, como lo sabemos ya hoy en día, no son estáticas y son construcciones dinámicas que de manera continua tienden a estar cambiando. Entonces es muy importante que lo primero que abracemos al momento de generar una construcción narrativa es justo esto, la posibilidad de tener permanentemente cambios en el mensaje de lo que estamos haciendo, pero no necesariamente en la esencia de lo que queremos transmitir. Vamos a cambiar la forma, pero el fondo, la idea central, lo que queremos que permanezca, lo que queremos que conecte con otras personas, debe ser una línea continua. Entonces, tenemos una idea. Una vez que tenemos esta idea en mente, el siguiente paso natural sería, vamos a investigar al respecto, vamos a ver de qué manera podemos darle como mucho mayor sentido y validación a este proceso. Y esto es partiendo de un principio base que me parece muy significativo al momento de generar construcciones de aprendizaje y que es, tenemos que enamorarnos de lo que queremos transmitir y de lo que queremos cambiar más que de la solución que estamos generando. ¿Cuántos y cuántas de nosotras no hemos visto de pronto mensajes súper positivos y bien armados de grandes compañías, ¿no? De estas compañías refresqueras que nos dan un nuevo comercial familiar cada Navidad, etcétera, que puede conectar con un sector muy específico, pero que al final del día no tiene una investigación necesariamente tan basada en diferentes contextos que no tengan únicamente que ver con el marketing y la publicidad. Y al final del día, todos esos procesos pueden funcionar muy bien para el sector privado y a lo mejor para la generación de algún producto o servicio, pero cuando estamos hablando de procesos de aprendizaje o de procesos de difusión y divulgación de conocimiento, de proyectos, de incidencia en política pública, en activismo, en la defensa de los derechos humanos, en el ejercicio del periodismo y muchas otras disciplinas, la investigación hace toda la diferencia. Y esto es porque nos permite situarnos en un contexto en específico y entonces a partir de eso poder delimitar cuál realmente es lo que queremos transmitir como un eje transversal a lo largo de toda la conversación y de todos los formatos que vayamos a utilizar para poder transmitir este mensaje. Después, ya tenemos nuestra idea, ya hicimos investigación, nos situamos en el contexto, tenemos una claridad de dónde viene lo que estamos haciendo, hacia dónde va, y tenemos un soporte documental basado en hechos de todo este escenario.
Ahora vamos con el tercer paso, que es la narración o la construcción del mensaje. Aquí está dividido justo como narración y como mensaje, porque va a depender muchísimo del formato que vayamos a utilizar. Cuando nosotros queremos, si decimos narración, lo primero que viene a nuestra cabeza son justamente las historias que en algún momento nos contaron diferentes personas en nuestras vidas y que entonces siempre tienen como este proceso de el inicio, tenemos al héroe o a la heroína, el conflicto y la resolución final, ¿no? Es como el principio básico de cualquier construcción narrativa. Sin embargo, no necesariamente vamos a utilizar ese mismo proceso, que se llama este viaje del héroe, para poder generar esto, porque hay formatos que no nos lo permiten. Sin embargo, podemos generar siempre un mensaje alrededor de esto. Quizá vamos a necesitar muchísimos productos para poder transmitir la narración completa, pero el mensaje central lo podemos envasar en pequeños pedazos de información que nos permitan dar como a entender realmente el concepto que queremos poner sobre la mesa. Viene la parte más importante y en lo que quizá a muchas de nosotros y nosotras nos falta práctica, y es la parte del guión y la estructura. Esto es muy importante porque si empezamos a contar las cosas únicamente basado en la manera en la que nosotros lo entendemos y no pensando un poco en el público al que queremos transmitir esta información, nos vamos a quedar a la mitad, ¿no?, del proceso. Entonces es bien indispensable poder tener como muy claro qué quiero decir, cómo lo voy a decir y sobre todo a quiénes va dirigido, porque eso es lo que nos va a dar la pauta y la base para definir todo el resto del contenido. Nos vamos con los recursos y aquí pensemos en, no en términos económicos, sino cuáles son como los recursos que voy a utilizar para la construcción del mensaje. Es decir, voy a hacer un video, voy a hacer únicamente una cápsula, necesito recursos gráficos, voy a utilizar audio, voy a utilizar imagen, van a ser únicamente palabras, necesito otro tipo de construcciones simbólicas. ¿Qué es lo que voy a poner sobre la mesa en esta línea? Una vez que tenemos claros los recursos, las plataformas y los medios en los que vamos a envasar el mensaje o el contenido que estamos dando, vamos a pensar en la estrategia. Y la estrategia tiene que ir en línea de, ok, yo una vez que empiece a transmitir este mensaje, ¿qué es lo que espero conseguir con esto? Para no únicamente generar pequeños chispazos de información y conocimiento que posteriormente no tengan un siguiente paso y que no se quede nada más entonces en a lo mejor un llamado a la acción en el que muchas personas se involucren en lo que quiero hacer o demanden saber más de mi proyecto o involucrarse con lo que estoy haciendo sin que yo tenga claro cuál va a ser el siguiente paso para poder tomar todas estas personas y este grupo de ideas, conocimientos y demás que se generó a partir del mensaje que puse sobre la mesa para incorporarlo en el proceso. Entonces, por eso es que la estrategia se vuelve fundamental. Venimos con el penúltimo paso, que es la parte de la difusión. Y es bien importante que pensemos siempre en la estrategia antes que en la difusión, porque seguramente muchos de nosotros hemos visto que hay grandes campañas o grandes mensajes recorriendo hoy el Internet en diferentes formatos y con diferentes posturas y que no necesariamente tienen enfrente a la audiencia a la que les gustaría llegar porque el canal que eligieron no necesariamente es el más adecuado. Aquí varía muchísimo. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, que más allá del tema de la apropiación de la tecnología y el acceso a redes sociales y a Internet en general, por los propios principios de desigualdad estructural que hay en nuestro país, muchas personas hoy siguen sin tener acceso a todos este tipo de servicios que para muchos de nosotros son una normalidad. Y en esa medida, las acciones más importantes en el esquema de defensa de derechos humanos y de defensa de territorio que se están generando en algunas comunidades, en el caso de México, que es donde yo estoy, están ligados, por ejemplo, al uso todavía de la radio, ¿no? Que a lo mejor hoy por hoy quizá no sería lo primero que pasaría por nuestra cabeza y pensaríamos primero en un podcast antes que en un programa de radio tradicional. Sin embargo, hay espacios, y sé que también los hay en Latinoamérica,
donde el esfuerzo que están haciendo las radios comunitarias por generar estos procesos de divulgación de conocimiento, herramientas o aprendizaje siguen siendo fundamentales para el proceso de desarrollo de las comunidades enteras. Y por último, no menor, la parte de la reflexión y la evaluación, ¿no? Poder realmente tener muy claro qué hice, cuál fue todo el recorrido y en este proceso y en este recorrido realmente entender dónde lo hice bien, qué puedo mejorar, qué generé a partir de esto y estar entonces en este proceso permanente para iniciar de nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Hice la evaluación, sacamos nuestros primeros contenidos, decidimos que iba a ser una campaña en redes sociales a través de pequeños videos de duración de 1 minuto y entonces lo hicimos por 1 mes. Fabuloso. ¿Qué lograste con eso? Conseguiste a lo que querías llegar, cumpliste la meta, ganaste más audiencia, ganaste mayor conocimiento, creció el involucramiento en tu proyecto, lograste un posicionamiento. Todo esto obviamente va de la mano con la estrategia que hayas generado. Si no podemos hacer un proceso de reflexión y evaluación, no tenemos entonces posibilidad de construir sobre lo que ya generamos y vamos a estar en un proceso continuo que vamos a sentir como que jamás acabamos de aterrizar o de comunicar. Sin embargo, esto nos permite tener esta posibilidad de regresar sobre nuestros propios pasos y adecuar. Y si en muchas ocasiones nos damos cuenta que la aproximación que hicimos inicialmente no funciona, pues empezar nuevamente y de cero, sin que eso represente ningún inconveniente. Nos vamos después entonces. ¿Qué onda con el storytelling, la construcción narrativa y demás, con lo que tiene que ver para los proyectos para la acción social? Y aquí tenemos que hablar muchísimo de lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica respecto a la defensa de derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión. Son muchos de nuestros países y muchos colegas que hoy se enfrentan a una situación súper complicada, donde están en un asedio constante por diferentes esquemas, ¿no? También puede ser gobierno, en muchas otras ocasiones empresas y distintos intereses que están poniendo en juego el sustento y la posibilidad de crecimiento de sus comunidades. Y entonces la estructura narrativa y la posibilidad que han tenido estas comunidades enteras, puede ser de manera análoga, de manera digital, de poderle contar al mundo lo que está sucediendo y de qué manera pueden involucrarse en los distintos proyectos, iniciativas o programas que están poniendo sobre la mesa, ha permitido realmente crear un escudo de defensa muy importante en el que las personas defensoras de derechos humanos y las que se dedican al aprendizaje, los educadores y educadoras, las personas que ejercen el periodismo, han tenido la posibilidad entonces de, con sus construcciones narrativas, con los mensajes, con las historias que cuentan, generar procesos de resistencia que han desencadenado en movimientos sociales y en muchas ocasiones en cambios a la política pública de las cosas que se estaban intentando tirar, ¿no? Dentro de cada uno de los países. Justo lo que quiero hacer con ustedes ahora es compartir un poco algunas de estas historias y que podamos ver cómo estos distintos proyectos que no necesariamente nacen únicamente detrás de una pantalla y con el uso de Internet, pero sí con el uso de la tecnología, están combinando el aprendizaje con el activismo, con la defensa de derechos humanos y los procesos educativos para crear acciones y proyectos sustentables, sostenibles y de larga trayectoria alrededor del tiempo que están cambiando esta realidad. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Y hay mucha gente que no va a la escuela, aprende y por el simple hecho de no tener un título, no estar graduado, tener un papel de cómo demostrarlo, no se le da la oportunidad. Supervisado, gente que trabajaba, que yo le preguntaba cómo hacer ciertas cosas y eran el supervisor y no sabía. Sabía yo más o investigaba, me daba la tarea de investigar cómo funcionaban que ellos, que supone que son los supervisores y deben de saber. Y ahí es cuando me di cuenta la posibilidad de ir a una escuela, pero tienes el interés y la curiosidad, puedes ir a una biblioteca, puedes ir con tus amigos, puedes ver, puedes preguntar, ver en internet, hallar la manera de poder salir adelante.
little boy from under the ground. He said, girl, won't you come on down to my way of thinking? California is sinking, it won't be long now. Cuando quieres crear algo, no tienes límites. Y si yo aprendí y no me costó y tengo la oportunidad de ver que alguien lo necesita, apoyarnos de salir adelante. Esta iniciativa que acabamos de ver y que me parece un buen ejemplo de cómo se empezó a generar a partir de un proyecto en específico este llamado a la acción de involucrarte y empezar entonces a contar estas historias de lo que en ese momento se llamó Héroes Locales. Lo que buscaba es trabajar con software libre y con equipo tecnológico que para algunas personas ya era obsoleto, recuperarlo a partir de donaciones y involucramiento con algunas universidades, escuelas públicas y privadas que hicieron la donación de esta tecnología que para ellos ya no era funcional, se recuperó y a partir de esto se estuvo trabajando con comunidades indígenas en Yucatán, en México, para poder entonces con esta tecnología generar proyectos de aprendizaje y de educación con los niños y las mujeres de estas comunidades que enfrentaban dos problemas bien importantes. La amenaza a la pérdida de su patrimonio cultural porque estaba perdiéndose muchísimo de la sabiduría gastronómica y culinaria de la región, al mismo tiempo del idioma del maya que hablaban en esos lugares, y en segunda, conectar las problemáticas que estaban atendiéndose dentro de esas comunidades muy ligadas al tema de la migración, porque eran comunidades directamente sostenidas por las mujeres y por los y las jóvenes de las comunidades, porque los hombres de los lugares habían tenido que migrar por el tema de la desigualdad y de la pobreza. A partir de este proceso, lo que se detectó trabajando con las comunidades fue que justamente muchas de estas mujeres, niños, niñas y adolescentes tenían inquietudes artísticas muy importantes, pero no habían podido desarrollarlo en otra línea. Se creó todo un laboratorio literalmente de creación de video y animación stop motion con tecnología de bajo presupuesto que se había recuperado, con el uso de software libre y con puntos de internet muy específicos que tenía la comunidad para empezar entonces a ayudarles a desarrollar esta serie de habilidades que de lo contrario no hubieran podido alcanzar a la par de las niñas de su edad. Entonces, estuvieron trabajando con estas mujeres, lograron también empezar a vincular diferentes sectores e interlocutores en los procesos de este proyecto, porque las comunidades cada vez tuvieron más posibilidad de contar entonces de viva voz lo que estaba sucediendo y exigir también que se diera solución a esas problemáticas a través de las historias que contaban, a través de los videos que tenían, a través de justo todos estos animadores, creadores, productores que no sabían que lo eran hasta que tuvieron la posibilidad enfrente de tener acceso a alguna herramienta tecnológica y sobre todo a un proceso de aprendizaje que les ayudó a desarrollar estas habilidades y entonces con ello como avanzar a un nuevo proceso de identificación y de autoconocimiento, ¿no? También quiero mostrarles un proceso que seguramente para algunos de ustedes va a ser muy familiar y es el esquema que se sigue para aplicar el diseño centrado en las personas en los procesos de educación y aprendizaje. En algunos lugares se conoce como Human Centered Design. Seguramente algunas lo han escuchado y les resulta familiar. Y entonces lo que teníamos sobre la mesa era justo esto, el reto. Y es lo que tenemos que preguntarnos hoy. ¿Cómo podemos rediseñar el aprendizaje desde los distintos puntos del proyecto que estemos haciendo, independientemente de cuál sea, ¿no? Entonces, tenemos que todo inicia con una lógica
de descubrimiento, de este proceso alrededor de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de qué manera lo quiero generar. Y entonces tengo un desafío enfrente, ¿no? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Qué voy a hacer con esto que tengo enfrente? ¿Qué quiero conseguir? Voy a poner nuevamente sobre la mesa el tema de la investigación, voy a conseguir también los puntos de inspiración necesarios para poder entonces detonar este proceso. Ahora me voy a la interpretación. ¿Qué aprendí de esto? Voy a narrar mis historias, voy a encontrar el sentido, voy a formular oportunidades a partir de este esquema. Genero una nueva idea. ¿Qué puedo crear con esto? ¿No? ¿Cómo lo voy a redefinir? Nos vamos al cuarto punto, que sería nuestra experimentación. Tengo una idea, ¿cómo la construyo? Voy a generar un prototipo, ¿cómo busco retroalimentación? Y por último, la evolución. ¿Qué generé con esto? Tengo un seguimiento de los aprendizajes, avanzamos, no avanzamos y en qué sentido. Y esto es justo lo que acabamos de ver un poco con la historia de lo que les comento de Héroes Locales. El descubrimiento y el desafío era cómo puedes conectar las necesidades que tiene hoy esta comunidad indígena en Yucatán con el reto tecnológico que tienen también enfrente, al mismo tiempo que les ayudas realmente a poner sobre la mesa las problemáticas más serias que les están aquejando, porque realmente su necesidad primordial no necesariamente era tener tecnología y aprender un poco cómo podían utilizarla para tener como nuevas formas de contar sus historias. Lo primordial era darles una herramienta narrativa y darles una voz para que fueran ellas mismas quienes contaran lo que estaba sucediendo y en función de eso pudieran crear toda una estructura articulada de intervención, de demandas y de clarificar sus necesidades para exigir entonces el pleno goce de sus derechos. No estaban buscando nada más que el hecho de que los derechos que tenía la comunidad maya en esa región fueran también escuchados y atendidos. Y puede parecer que no está muy relacionado de pronto tener un proyecto de educación tecnológica a partir de software libre y el arte y la producción de contenido y demás, con los derechos humanos y el evitar la migración de estos lugares. Pero cuando nos podemos a entender el diseño del proyecto y vemos que lo que esto permitía a un mediano plazo era que las y los niños de la comunidad no tuvieran que migrar porque entonces tenían más habilidades para poderse incorporar en procesos educativos de otra naturaleza, para poder mantener sus comunidades, para generarse un esquema de autoempleo, de involucramiento en alguna otra actividad productiva y entonces quedarse ahí, va teniendo más sentido, porque entonces estamos viendo que realmente se estaba atendiendo una de las problemáticas más importantes de la población y al mismo tiempo se estaba generando una ola de involucramiento, de demandas, de exigencias, de derechos, que les regresó en primera mano la oportunidad de contar su historia desde su perspectiva y no desde la que cualquiera de nosotras o nosotros hubiera podido ver, ¿no? También un poco combatiendo esta lógica colonialista que tenemos a veces de abordar los proyectos y de sentir que quienes no lo padecemos somos quienes tenemos las soluciones, cuando realmente tiene que ser un proceso de construcción colaborativa en el que permitas que las personas creen lo que realmente necesitan y tú solamente facilites esos procesos de conocimiento, de colaboración. Entonces, me gustaría muchísimo estarlas escuchando ahora mismo, pero bueno, vamos a seguir con este esquema y ojalá tengan preguntas al final. En este mismo sentido, ¿qué onda con la tecnología y el activismo, no? ¿Están relacionados? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se ha vuelto a mí me parece en el caso de México, y es algo que veo todos los días por la labor que realizo, casi una simbiosis muy natural, donde el tener a la tecnología como aliada para la demanda de estos procesos de defensa de derechos humanos, muy interesante, que permite entonces generar todo este enganche y poner sobre la mesa muchos temas que de otra manera nos pasarían
por completo desapercibidos, ¿no? Entonces, vamos a ver también algunos ejemplos en esta línea para contarles un poco del proyecto que tenemos enfrente, cómo se creó, cómo está funcionando y que también veamos, sobre todo, me refiero a México porque es como el caso más cercano, pero sé que desafortunadamente también es una realidad de algunos países de Latinoamérica. Lo vemos muchísimo en el tema de las personas defensoras de derechos humanos y las personas periodistas. Hoy nuestro país es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo por distintas razones, principalmente ligadas al tema de cómo ha evolucionado el tema de la delincuencia y la violencia en los últimos 30 años en el país. Y esto ha permitido que cuando hay personas que cuentan la verdad, cuentan su verdad, ¿no? Y o sea, lo que están viviendo a partir de una perspectiva totalmente distinta, que a veces no gusta o que pone en entredicho los intereses de algunas otras comunidades, grupos políticos, grupos empresariales, pues entonces terminan de tajo a veces con la vida de muchas de estas personas que se dedican a hacer esto y que hoy por hoy la tecnología les ha permitido que antes de escalar a todos estos procesos pueda tener como una plataforma mucho más fácil y mucho más replicable de todas las exigencias y lo que están poniendo sobre la mesa, que estas historias se conozcan de mayor forma, ¿no? Aquí podríamos decir, bueno, sí, y esto también al mismo tiempo ha generado más riesgos, por supuesto. En el caso de personas defensoras y periodistas, repito, al menos en México, la mayoría de las amenazas y agresiones que reciben inician en redes sociales. Empiezan y tienen sus primeros como tintes, ¿no? Que puede ser desde discursos de odio, amenazas e intimidaciones en esta línea, a evidentemente, desafortunadamente en algunas otras ocasiones, escalar, ¿no? A que esto tome dimensiones que evidentemente ninguna de nosotras quisiera. Y aquí también hay un punto muy importante que me gustaría poner sobre la mesa antes de que abordemos los proyectos, y es que tengamos siempre presente que el hecho de que sea digital no quiere decir que no sea real, y que lo que está generándose alrededor de los esquemas de violencia, riesgos y amenazas en redes sociales, tiene hoy impactos muy importantes en las lógicas de aprendizaje y de socialización de cada una de las comunidades enteras y de los usuarios de la tecnología y de cada una de las plataformas, porque muchas veces, y esto lo hemos escuchado mucho, pues nada más fue una amenaza, nada más te dijeron de cierta forma, eso no pasa nada, pero por supuesto que tiene impactos. Y en el caso, por ejemplo, mexicano, en las luchas feministas que han cobrado mayor relevancia los últimos 3 años, en redes sociales me refiero, evidentemente ha sido un punto detonador de procesos de desgaste socioemocional muy importante para los grupos de mujeres que están demandando el respeto a los derechos. Entonces, sí es bien interesante y sí es muy importante que no perdamos de vista que el hecho de que las cosas ocurran detrás de una pantalla no quiere decir que no sean reales, y que la primera forma que tenemos para poder combatir todos estos procesos es entendiendo que aunque sea virtual es real, y por tanto tenemos que accionar en esa línea. Entonces, me voy a ir como con los ejemplos. J'aime trop faire le beatmaking parce que je suis un artiste de musicien. Nilikuwa nafuata beatmaking juu nilikuwa tena nguvu kushinda Kiswahili hapa. When I am in studio, I'm feeling like I am in the event, like that because I love so much the music. In fact. Si t'as pas écouté mes avertissements, mais voici un monde triste, ma piste, ma devant rap, man, je rappe tellement mal, ma, mais si tu rappes, ma, respecte tous ces gars. What's going on? This is Pierce Freeline here with the Apple Juice Kid. We're in the dusty streets of Goma, Democratic Republic of the Congo. We're about 2 blocks that way. We're building a beat-making lab at Yole Africa. So for those of you who don't know about the beat-making lab, it was founded at UNC by Dr. Mark Katz and Apple Juice Kid. And you basically get 3 credit hours to make beats. We also teach entrepreneurship and a history of beat making as well. And so through a partnership with a Congolese nonprofit called Yole Africa, we brought that beatmaking lab from Carolina to the Congo. Yole Africa is an amazing nonprofit based in the Democratic Republic of Congo.
They provide arts programming for the youth there. Our goal here in the Congo was to create a sustainable studio and the training for these kids to be able to make their own beats, produce their own music, and get their music out there. So we collaborated on the beats that they were doing. Initially, of course, it's like a crash course training, trying to get 6 kids making hot beats within like 6 days. The motivation was unparalleled. These kids really wanted to learn this and put in the work, put in the hours. En fait, sema prof wataenda ndajikaza kufanya zingine marecherche zangu na niendeleshe vile nifundisha wengine nao wajua jinsi mimi najua. Je sais que quand ils iront aux États-Unis, pour nous, ça ne sera pas une fin, ça sera plutôt une continuité ou bien un début pour nous, afin que nous puissions apprendre d'autres artistes à créer leurs propres instrumentaux. We pulled it off. Like we made the first international beat making lab in Goma, Congo, in partnership with Yole Africa, and I'm very happy about it. But it can't stop here. We want to bring beat making labs and free open source beat making software to places all over the world and get them collaborating with our students at UNC. Since we've been here in the Democratic Republic of the Congo, we've learned about this Congolese philosophy. It's called Pamoja. It means in solidarity. So I want you to close your eyes for a minute, and think about 10 years from now when this open source beat making software has been downloaded like 200,000 times, and there's artists in Burundi sending beats to cats in Afghanistan. Now you kind of get a glimpse of what we're talking about with Pamoja. It's an opportunity to create a web and a connected network of international beat makers. Does that sound cool to you? It sounds very cool to me. No tenía los videos con subtítulos en español, me disculpo por eso, pero les cuento un poco. El Beatmaking Lab surgió de una iniciativa de Piers Freelon y Apple Juice Kid, que es un productor musical de música pop, techno, como pudieron ver en el video. Y ellos dos lo que empezaron a generar a partir de una cátedra que daba Apple Juice Kid en una de las universidades en Estados Unidos fue darse cuenta de la posibilidad que tenía la música de alimentar procesos de aprendizaje en diferentes disciplinas y de generar con esto entonces otro tipo de interacciones. Pierce, que siempre ha tenido como vinculación con algunas organizaciones latinoamericanas y que así fue justo como tuve la oportunidad de conocerle, empezó a hacer entonces un recorrido para identificar cuáles eran las iniciativas educativas, artísticas que estaban generándose en Latinoamérica alrededor de la música, y fue como llegaron primero al Congo, que es el video que acabamos de ver, y después en el caso del continente americano colaboraron en Panamá con un proyecto que se llama La Escuelita del Ritmo. Y lo que empezaron a generar con el Beatmaking Lab fue entonces esta escuela de música, escuela de beats, a partir de la que le ayudaban a las y los jóvenes a adquirir herramientas de aprendizaje con el uso de la tecnología, de software libre, todo era en un esquema open source, y entonces a partir de esto darles, insisto, la posibilidad de desde su propia voz generar como historias y generar movimientos basados en los esquemas musicales, ¿no? Que en este caso todo era en una línea del hip hop. En el caso específico de lo que vimos en el Congo, el lugar en el que trabajaban tenía una incidencia muy importante de violencia de género, también muchísima delincuencia, asesinatos de las y los jóvenes a edades muy, muy tempranas, y que se empezó a trabajar y a tratar de combatir alrededor de la música. Cuando les dieron la posibilidad de tener entonces cómo desfogar y decir todo lo que estaba pasando en sus comunidades y contarlo a través de estas beats, de esas historias, de estas rimas, de este estilo libre del hip hop, pudieran entonces tener, era como la llave de acceso a poder llevar a las y los jóvenes a otros procesos de integración y que trataban de incentivar la modificación de la dinámica social de la comunidad entera.
Esto evolucionó a, como lo vieron ahorita, tener de pronto, pues sí, como un estudio con tecnología no tan sencilla de conseguir para muchas personas o en muchas comunidades. Los creadores del proyecto se dieron cuenta de esto a partir de las primeras intervenciones que tuvieron con el Beatmaking Lab en algunas de las comunidades. Consiguieron un patrocinio de PBS, una cadena televisiva en Estados Unidos, y generaron entonces una serie de televisión que contaba estos procesos que se desarrollaban a partir del Beatmaking Lab, y también les daba una plataforma a las y los músicos que estaban saliendo de estos proyectos para poder entonces poner su música en una plataforma y que fueran escuchados. PBS al mismo tiempo les permitió tener la posibilidad de que otras organizaciones en distintos lugares del mundo les conocieran, y así fue como empezaron a evolucionar y a tener estudios cada vez más y más y más pequeños, al punto en el que consiguieron entonces crear un estudio musical que cabía en una mochila, que al final del día era la apuesta final. No queremos, y el tema siempre fue, no queremos que esto sea únicamente basado en un esquema en el que si vas a un lugar, entonces puedes tomar la clase, o que si tu universidad tiene el espacio, o que de entrada si tienes una universidad o un espacio puedes entonces aprender producción musical. No querían que estuviera condicionado a esto, y entonces con tecnología también como de reuso, con el uso de software libre, etcétera, lograron montar un estudio de bajo costo que cabía literalmente en una mochila y que podía ser instalado en cualquier lugar independientemente de la infraestructura tecnológica que tuvieran enfrente. Así fue como llegaron a Panamá. En Panamá estuvieron colaborando con una organización que se dedica justo a combatir la violencia en las juventudes a través de la música, que se llama la Escuelita del Ritmo. Y con la Escuelita del Ritmo empezaron también a generar todos estos procesos del Beatmaking Lab en esa comunidad, ayudando también, una vez más, a que estos procesos de integración a partir de la música y del uso de la tecnología ayudaran a que las y los jóvenes empezaran a tener también otra serie de inquietudes. Y cuando se daban cuenta que a través de la programación musical, de la producción musical, estaban aprendiendo otras habilidades tecnológicas, el salto entonces a querer aprender a programar, a querer utilizar el Internet para otras cosas, a enseñar ellos mismos a otro grupo de mujeres y hombres a utilizar lo que ya habrían aprendido, y con esto ir trabajando el esquema de cohesión social, se daba casi de manera natural y autónoma. Entonces me parece como un proyecto muy aterrizado, muy interesante, que no demandaba un presupuesto bárbaro, ¿no?, para la instalación de cada una de estas cosas, y que permitía cumplir con objetivos muy claros y muy concretos alrededor de la reconfiguración del aprendizaje. Me voy a ir con otro ejemplo. Hasta aquí creo que no tenemos preguntas que esté dejando yo sobre la mesa, ¿verdad, de equipo Open Lab? No sé. Pero creo que no. Vamos a ver entonces este otro caso. Voy a regresar. Mi nombre es José Manuel y junto a unos amigos creamos Al Gramo. Actualmente en Latinoamérica, miles de familias pagan mucho más por los productos del día a día. Con unos compañeros de universidad nos fuimos a vivir a una población del sector más vulnerable de Santiago de Chile, llamado La Granja. Y fue en este lugar, viviendo con los vecinos, que nos empezó a afectar este problema. Compramos al día a día en pequeños formatos, pagando mucho más que si comprásemos los formatos más grandes. Por esto, quisimos buscar una solución y creamos Al Gramo, una alternativa justa para un problema de miles de familias. Lo que hacemos es comprar productos en grandes cantidades y los vendemos en máquinas dispensadoras
desarrolladas por nosotros, donde las familias compran en pequeños formatos en envases reutilizables, pagando menos y sin contaminar. De esta manera, las familias pagan un 40% menos comprando nuestros productos. Antes de irte, despídete. No sé si vuelva otra vez. Estos son los almacenes donde trabajamos. Aquí es donde ocurre la magia. Los almaceneros están muy contentos porque esto es una alternativa tecnológica pensada especialmente para ellos. Es una alternativa para que ellos puedan competir con las grandes cadenas de supermercados. Presiona el botón que es ese. Entonces aquí introducimos la moneda, Sí. ¿cierto? Selecciona un producto presionando el botón Correspondiente. ¿Qué quiere comprar usted? lenteja. Presionamos. Presione, ok, que sería eso. Para dispensar. Ubica tu envase en el dispensador. Mira cómo se llena. Mira cómo se llena. Actualmente estamos fabricando nuestras primeras 1000 máquinas, pero serán cientos de miles. Bienvenidos a la revolución de la compra inteligente. Bienvenidos al gramo. Con la historia de Al Gramo, hay como todo un detrás de cámaras bien interesante. El proyecto inició justo a partir de la idea de estos dos jóvenes emprendedores que querían utilizar lo que habían aprendido en su carrera de ingeniería en la universidad y crear un dispositivo que permitiera dar comida, ¿no? Ese era el único como precepto inicial, no estaban pensando generar todo un movimiento como después sucedió. Empezaron entonces creando esta máquina dispensadora de alimentos que en un inicio tenían pensado que fuera para utilizarse dentro de las universidades y solamente poder proveer de opciones saludables de comida a las personas en Chile. En este proceso de diseño y cuando estuvieron prototipando y revisando soluciones y posibles aplicaciones, se dieron cuenta de que existía esta comunidad, así como muchas otras en Chile, que por la capacidad económica que tenían muchísimo menos posibilidades de estar comprando la suficiente cantidad de alimento que necesitaban a veces las familias completas. Y así es como surge Al Gramo. Pasan de repensar todo el proyecto y de únicamente estarlo enfocando en dispensar comida que ya venía empaquetada, en decir, ok, ¿cómo combino mi solución y aprendizaje tecnológico con una problemática social? Y entonces creo una solución que permita resolver estas dos cosas o al menos combatir el problema que está generando. Crean estas máquinas que, como vieron ustedes, dispensan productos a granel. Y lo que hacían entonces era tener convenios con los vendedores de todo esto, como que venden por volumen, que salía muchísimo más barato y que permitía reducir entonces el costo de venta para las familias. Pero no solo quedaba en ese plano, porque, ok, tenían la máquina y habían logrado los acuerdos comerciales para conseguir entonces los productos a un menor costo. Pero ¿cómo iban a hacer que las familias pasaran de comprar productos empacados semana a semana, de repente llegar a la tienda y comprar de una máquina que no habían visto nunca antes y que no sabían cómo funcionaba? Y entonces entró el segundo nivel del proyecto, que era la parte de la sostenibilidad de sustentabilidad. Crearon este tema de tener tu recipiente en el que lo que tú comprabas era únicamente el costo del recipiente una vez, de manera que si 1 kilo de lentejas te costaba, no sé, voy a ponerlo en pesos mexicanos, 30 pesos, podías ir a comprarlo a la tiendita por 20 y únicamente pagar el costo del envase en una ocasión,
porque la siguiente vez que tú fueras a comprar lentejas, ya no te iban a cobrar el costo del envase, sino únicamente el producto. Y tú podías decidir entonces cuánto era lo que querías comprar del producto específicamente. Ya no ibas a comprar el bote de lentejas, ibas únicamente a comprar la lenteja. Y eso abarataba muchísimo el costo para las familias, porque además era mucho más factible para algunas de ellas ir comprando de a poco que tener que hacer el gasto de lo que ya venía envasado de una sola vez, como de manera predeterminada. Este fue como el segundo nivel. ¿Qué pasó después? Como tercer nivel. Fue el tema de cómo convenzo a los dueños de las tienditas de que este es un esquema que les va a permitir generar dinero, ¿no? Y que va a terminar ayudándoles a sus ganancias y no ayudándoles a perder clientes como muchos de ellos tenían como miedo y esta resistencia de pronto a que esto pudiera suceder. Y entonces se dieron a la tarea de hacer primero todo un proceso de acercamiento con estas personas en las tienditas, de entender sus necesidades, de escucharles, de saber qué productos vendían, con qué periodicidad, a qué le ganaban más, a qué menos, quiénes eran sus compradores, y en función de esto ir creando una relación de confianza en el que además hubo un proceso de capacitación para que pudieran saber cómo se utilizaban las maquinitas y al mismo tiempo les explicaran a las personas que iban a ir a consumir el producto. Cuando lograron esta recepción y respuesta, empezaron entonces a instalar estas pequeñas máquinas dentro de las tienditas de esta población en Chile y empezaron a medir como los resultados, qué era lo que estaba pasando, estaba teniendo una buena recepción, no, qué se podía cambiar, qué no les gustaba a las personas, qué no le gustaba a las personas de las tienditas, estaba representando un problema como de brecha digital el poder utilizarlas o no, qué retos había en ese sentido. Se resolvió todo ese proceso, que más que otra cosa estaba como centrado en el tema de cómo convencerlos de que era más benéfico también como medioambientalmente y cómo podían entonces refrasear la idea del consumo alrededor de esa línea, etc. Empezaron a tener muy buenos resultados en términos del consumo, el aumento de ventas, la satisfacción de las familias de poder conseguir sus productos a un menor precio y se dieron cuenta, después de todo eso, que estaban teniendo un resultado no esperado y que jamás se hubieran contemplado en el proceso de diseño. Y fue que de pronto se empezó a dar un fenómeno muy curioso en el que en las tardes, afuera de las tienditas, podías ver a muchos niños y niñas sentados haciendo tareas afuera de las tienditas, con cuaderno en mano, resolviendo las cosas que les estaban dejando y haciendo como sus tareas. Y esto empezó a darse en cada uno de los puntos donde se había instalado una de las máquinas dispensadoras. El equipo de Algramo, consciente de esto, empezó a tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta que sin haberlo diseñado de esta manera, las tienditas se habían vuelto ahora un punto de acceso a Internet libre que ellos no habían contemplado. Para que las máquinas dispensadoras funcionaran, necesitaban acceso a Internet. Acceso que era otorgado por Algramo cuando los dueños de las tienditas se hacían socios y decidían tener una de estas máquinas para vender en sus tienditas. Entonces, esta posibilidad de acceso a Internet que la comunidad no tenía, se las dieron entonces las tienditas de la esquina sin siquiera haber sido contemplado dentro del proceso de diseño. Cuando detectaron esta situación, de inmediato lo vieron como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para la comunidad y entonces lo que empezaron a hacer fue hablar con el municipio en Chile y entonces a crear espacios donde la infraestructura urbana lo permitía para que alrededor de las tienditas se crearan espacios de literalmente al aire libre para que las y los niños pudieran hacer sus tareas y utilizar esos puntos de Internet. Esto evolucionó entonces a en otro momento tener espacios de proyecciones de cine al aire libre, actividades artísticas al aire libre, escuelas y como grupos de aprendizaje de diferentes temas gracias al Internet que proveían las tienditas y las máquinas dispensadoras.
Entonces, justo por eso al inicio de la charla les hablaba de lo importante que es poder regresar sobre nuestros pasos y darnos cuenta de lo que estamos generando para entonces poder realmente recuperar todos los resultados que estamos teniendo y sobre eso generar las modificaciones necesarias. María Cristina, ¿tenías por ahí alguna pregunta? Me parece. Sí, ¿qué tal, Leslie? Sí, tenemos a la gente súper atenta. Igual voy a agradecer a todos quienes nos están viendo ahora, nos están saludando. A ver, veamos los saludos. Nos están saludando desde Colombia, para que sepas que nos están viendo desde diferentes lugares. Estamos, bueno, también desde acá, desde Ecuador, desde Quito, desde Daule, acá en Ecuador. También está Amalia, que estuvo el día de ayer, también te está escuchando, está desde Venezuela. Y de hecho, Amalia tiene una pregunta, esta es la que te voy a compartir. Ella nos preguntaba, bueno, esto sucedió al principio, la estructura que presentaste de los contenidos, ¿sí? Más bien del proceso de la generación de contenidos. Dice, esa estructura pudiese aplicarse a la construcción de contenidos educativos digitales, haciendo un estudio de contexto, institución educativa, donde se vaya a construir ese material didáctico. Ella menciona este comentario y luego pregunta si tienes o hay alguna plataforma, canal o red social donde se pudiese descargar este material asumo que del proceso narrativo o de todos estos materiales que compartiste sobre la ideación, ¿no? Estos procesos centrados en la persona para la creación de proyectos. Eso es lo que nos pregunta Amalia, que le mandamos saludos también, que el día de ayer nos estuvo conversando y compartiendo con nosotros. Eso, Leslie. Saludos, Amalia. Muchas gracias, María Cristina. Y sí, justo, sin mayor problema les puedo compartir. Al final de la charla les voy a dejar también mi correo electrónico para que quien me quiera escribir y yo le puedo pasar el material con muchísimo gusto. Parte de los esquemas que puse al inicio sobre el proceso de ideación y de generación como paso a paso de la construcción narrativa son resultado de un trabajo con algunas otras colegas de un toolkit que generamos para educadoras y educadores justamente de cómo incorporar estos procesos de diseño desde la generación de la clase dentro de un aula hasta un proyecto social. Entonces, con mucho gusto les puedo hacer llegar el toolkit sin mayor inconveniente y lo puedo subir también a mi canal en como Twitter para que puedan descargarlo directo. Terminando la charla, me doy a la tarea de subir toda la información con mucho gusto. Entonces lo vas a subir a través de tu cuenta de Twitter. Exactamente, lo subo a través de la cuenta. Supongo nos compartirás tu usuario al final para... Y claro, ahí les dejo todo. Perfecto. Eso es por ahora la pregunta. No sé si sigues contándonos los casos o si... Sigo, justo. Sí, ya, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de los procesos de contranarrativa en redes sociales. Hemos visto cada vez como crecer mucho más el número de usuarias y usuarios conectándose a redes sociales y teniendo entonces al mismo tiempo un usuario y una identidad como digital para cada una de las plataformas que sale prácticamente cada semana o con una actualización distinta, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con el uso de las redes sociales, sobre todo en los esquemas de aprendizaje? El compromiso de las plataformas alrededor de cómo crear herramientas de aprendizaje en esta línea hoy sigue siendo un tanto borroso. Sé que hay esfuerzos, al menos de Twitter, que fue algo que trabajó con UNESCO y con la OEA, de generar guías de alfabetización digital para educadores y para niñas, niños y adolescentes, de cómo poder blindar su seguridad, su privacidad, sobre todo, y demás en el marco de ser usuario de una plataforma. Pero sabemos también, nosotras y nosotros, que dentro
de todos estos esquemas y por muchos esfuerzos que hagan las plataformas, va a haber cosas que quedan un tanto borrosas y que siempre van a estar escudadas a través de las reglas de comunidad y de lo que aceptas cada que generas una cuenta y de los datos que decides darles de tu huella digital y de todos los procesos que se quedan en el camino. Entonces, algo que ha estado sucediendo también, muy importante, sobre todo dentro de los usuarios y usuarias más jóvenes, independientemente de la red social, es este ejercicio contranarrativo que ya no es dicotómico, ya no está sucediendo como en otros momentos en el que antes estabas a favor o en contra de cualquier tema, sino cada vez va mucho más argumentado y ligado a diferentes aristas de análisis que, como lo decíamos al inicio, están muy vinculadas al contexto de cada una de las personas y de lo que ocurre en ese momento, ¿no? Lo vimos muchísimo en el movimiento del Black Lives Matter y todo lo que generó en redes sociales y cómo podíamos tener todo un grupo de la población estadounidense y a nivel global, pero me voy a situar en el ejemplo de la población estadounidense, de diferentes estados en Estados Unidos, que estaban totalmente desbocados alrededor del abuso que estaba ejerciendo la policía alrededor de esto, que demandaban un esquema como de justicia y mucho más enfocado en el respeto a los derechos humanos, al combate del racismo, de la xenofobia, etcétera. Y había muchos otros grupos también exacerbados por la figura presidencial que les parecía como el orden natural que tenían que tener las cosas, ¿no? Entonces, entrabas a redes sociales a la que quisieras y encontrabas estas posiciones súper dicotómicas a favor o en contra de una u otra postura, en la que al no estar escuchando más que únicamente su contexto, su posición entre ese escenario y realmente no tener interlocución de ningún tipo con un análisis mínimo de la situación desde una perspectiva que no fuera la propia, te daba entonces conversaciones muy, digamos, lineales alrededor del algoritmo que tú tuvieras, ¿no? Si tú entrabas y de repente habías entonces el algoritmo decía, bueno, pues ella es una mujer blanca, de cierta condición social, etcétera, lo único que ibas a estar recibiendo de información era esa. Sin embargo, cuando empezabas también a estar compartiendo, revisando otros materiales, te topabas entonces con estas posturas de mucho discurso de odio, de mucha incitación a la violencia y de buenos o malos, ¿no? De esto está bien o esto está mal. Los ejercicios contranarrativos en redes sociales han venido a intentar modificar un poco este esquema de funcionamiento y a ponerle grises a las conversaciones, al menos a generar procesos de crítica, de repensar las cosas, de reformular y sobre todo de al menos cuestionarnos el ángulo a través del que se están generando las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contranarrativas en redes sociales, tenemos que pensar en todos estos ejercicios comunicativos que no necesariamente tienen que venir ligados a una campaña o entonces a toda una línea de mensajes y contenidos súper cuidados, sino que están ligados al yo como usuario o usuario, cómo tomo, cómo respondo, cómo comparto o no, cómo divulgo o no la información que tengo enfrente. Cada una de nosotras es como tiene la posibilidad de tener la construcción de una contranarrativa desde el momento en que le damos abrir a cada una de las aplicaciones de redes sociales que tenemos y de cómo consumimos este contenido, ¿no? Y es un poco como este precepto también de el ser usuario no te exime de poder ser creador de contenido y no solamente de estar absorbiendo lo que te generan y que si vas a compartir un tweet, una publicación en Facebook, un reel en Instagram, etcétera, tengas la posibilidad entonces de hacerlo desde tu perspectiva y bajo una lógica de argumentación y no solamente solo estarle dando la vuelta a lo que están replicando cuando muchas veces no estás de acuerdo con eso. Entonces, en este sentido, quiero contarles un ejemplo que vivimos en México hace mucho, muy desafortunado. Voy a contar como la historia brevemente, sobre todo para quienes
no son de México y no están como tan familiarizados con el tema. El caso de Ingrid Escamilla. En México asesinan a 9 mujeres cada día víctimas de feminicidio. Y el caso de Ingrid Escamilla vino a simbrar también un problema estructural que ha permanecido en nuestro país durante muchísimo tiempo alrededor de la cobertura de la violencia feminicida que se ejerce, ¿no? De la cobertura periodística que se da a la violencia feminicida. El asesinato de Ingrid, el feminicidio de Ingrid, se dio en un marco en el que los medios de comunicación del país, pequeños, grandes, tradicionales, digitales, etcétera, no se escapó ninguno, hicieron una apología de la violencia y compartieron las imágenes gráficas 100% del asesinato, del feminicidio, sin haber tomado conciencia siquiera de la posición de Ingrid como víctima, de la repercusión que esto tenía para sus familias y no solo de los impactos socioemocionales, sino de también las violaciones jurídicas y de defensa de derechos humanos que hay alrededor, de los derechos de las víctimas, de la posibilidad de mantener datos, historias e identidades cuidadas que no entorpecieran incluso a veces con los procesos de procuración de justicia. Cuando el feminicida de Ingrid es encontrado, los medios hacen una apología de esta historia y entonces empiezan a bombardear en medios electrónicos, en publicaciones de periódicos digitales, en pequeñas cápsulas para redes sociales, en espacios televisivos, en la radio, de las declaraciones del feminicida acerca de por qué había matado a Ingrid, de quién era Ingrid, en las palabras de su feminicida, acerca de por qué merecía o no merecía morir, de la culpa que él tenía o no tenía alrededor de haber hecho esto, y más entonces que haberse centrado en la violencia feminicida, en la historia de Ingrid, en saber quién era, en un proceso de procuración de justicia llevado de manera completamente legal, sin ningún tipo de abuso o violación, nos dimos a la tarea de escuchar en cada espacio esta historia como si fuera entonces una telenovela o un cuento de terror de estos que generan morbo, porque además iba acompañado, de las imágenes de esto, ¿no? Imágenes que no tardaron mucho tiempo en inundar redes sociales. Entonces, lo primero que tú encontrabas si abrías tu cuenta de Twitter y ponías Ingrid Escamilla fotos, eran las fotos del asesinato, eran las fotos del feminicidio, eran las fotos de algo que no era Ingrid, que no representaba bajo ninguna línea su vida, lo que había hecho, ni nada de su historia. Ante esta situación, evidentemente empezó a haber toda una línea de mujeres defensoras de derechos humanos que levantó la voz una vez más y que dijo: esto no es posible, esto es inadmisible bajo la forma que sea, no solo el feminicidio, sino la forma en la que las redes sociales alimentan esta apología de la violencia y el cómo estamos entonces compartiendo información que es cero relevante y que no dignifica bajo ninguna línea la vida de Ingrid, ¿no? Cuando esto sucede, se dieron marchas de defensoras de derechos humanos, de grupos feministas tradicionales y algunos otros mucho más radicales en la Ciudad de México, donde hubo encontronazos importantes con grupos y sobre todo en contra de la prensa y de los medios de comunicación que habían puesto en primera plana las fotos del feminicidio, y donde estas mujeres estaban diciendo: no puedes tratarnos de esta manera y no puede ser que además de que nos asesinen todos los días, tengamos que estar pidiéndole a los medios que respeten a las personas aún cuando ya no están. Desencadenó toda una serie de hechos muy importantes, no solo en las movilizaciones de defensa de derechos humanos, sino también en la interlocución que se tuvo con las autoridades para poner sobre la mesa un tema de, bueno, ok, esto se difundió, esto está pasando, esto ocurrió, ¿de dónde salieron las fotos? ¿Cómo es que llegaron a los medios? ¿Cómo es que llegaron a las redes sociales?
En este inter empezó a pasar algo muy interesante en redes, y es que todas las usuarias decidieron que la única forma de enterrar estas fotos del feminicidio iba a ser como honrando la memoria de Ingrid, poniendo imágenes que fueran positivas o que de alguna u otra manera representaran momentos bellos que pudieran recordar a esta mujer. Y entonces cuando tú ponías fotos Ingrid Escamilla, lo que te salía ya no era más la foto del feminicidio, sino eran imágenes como las que pueden ver en pantalla, muchas ilustraciones que hicieron acerca de Ingrid, algunas imágenes de paisajes, textos de libros, poemas, flores, no sé, como atardeceres en muchas ocasiones. Y fue un tema que cobró como muchísima relevancia, y en horas, además de ser como la conversación había girado por completo, se logró que entonces la nota no fuera más seguir escuchando el feminicida y su arrepentimiento, sino la dinámica que se había tenido en esta contranarrativa en redes sociales, de decir, ok, no me cuentes lo que está sintiendo él, cuéntame quién fue ella, cuéntame cuál es el proceso de procuración de justicia, respeta a la víctima, respeta a su familia, y se enfocó todo a un proceso de construcción en redes ligado totalmente a la defensa de derechos humanos. Tal fue el impacto de esta conversación y de esta estrategia de contranarrativa que tuvieron algunas colectivas de defensoras, que hace aproximadamente mes y medio, en la Ciudad de México se aprobó una modificación al Código Penal de algo que es conocido como la Ley Ingrid, y que lo que establece es que hay un castigo penal para cualquier funcionario público, llámese policía, ministerio público, personas involucradas en el proceso de procuración de justicia, que filtre alguna fotografía relacionada a algún feminicidio o algún asesinato que vulnere a las víctimas, especialmente cuando se trata de mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, este ejercicio de defensa, de activismo, de una nueva narrativa, de esta posibilidad de abrir una interlocución con las autoridades, detonó en que hoy lo que hicieron con Ingrid en su momento tenga un castigo penal, con una multa y con incluso sanciones administrativas y tiempo en prisión, para cualquier otra persona que decida publicar contenido de esta naturaleza sin el pleno consentimiento de los familiares de la víctima. Y me parece como un ejemplo muy significativo de la posibilidad que se da también en redes sociales de modificar el discurso y de entonces encauzar como hacia otra línea. Y por último, quiero contarles también de un caso mucho más reciente, tristemente, pero para eso quiero ponerles un video que no viene aquí, entonces den un minuto. Voy a compartir mi pantalla para que veamos este otro video. Una mujer salvadoreña de piel morena la sometieron. Lo voy a regresar para que se vea desde el inicio. Policial es racista, clasista, machista y xenófoba. Imaginemos por un segundo qué hubiera pasado con un blanco europeo haciendo desmanes en Tulum. ¿Cómo hubiera actuado la policía? Hubieran intentado calmarlo o buscar a sus seres queridos para ver si andaban por ahí. A lo mejor contactaban al hotel en donde se estaba hospedando. Lo grave es que lo hubieran llevado a un ministerio público y a lo mejor tenía que haber pasado 24 horas detenido. A lo mejor hubiera dado su mordidota porque en México, ¿verdad? A Victoria Salazar, una mujer salvadoreña de piel morena, la sometieron, le pegaron, la tiraron al piso y brutalmente le pusieron las rodillas sobre el cuello hasta que la mataron. Esto no es un hecho aislado. En su asesinato influyó su condición de género, su color de piel y su nacionalidad. Por supuesto, influyó en el lugar en donde pasó todo. México, un país profundamente clasista, racista, machista y xenófobo. La violencia policial es racista. Y pues bueno, el caso de Victoria Salazar justo sucedió hace solamente
2 semanas, me parece, en Tulum, en México, y fue asesinada en manos de los policías porque estaba alterada, quisieron contenerla con un uso excesivo totalmente de la fuerza, pusieron su rodilla en su cuello y la asesinaron. La asesinaron a vista de muchas personas sin una razón aparente, solamente por la condición de migrante, de mujer, de muchas otras interseccionalidades que cruzan como este caso. Lo interesante de todo este proceso es que la dinámica que se generó en redes sociales, y por eso les enseñaba este video de TikTok, que ahorita me voy a centrar un poco en eso, permitió una vez más que todo este ejercicio de demanda de respeto a los derechos humanos, específicamente de las mujeres, obligó a la Fiscalía de Justicia de Cancún a acelerar el proceso de investigación alrededor del asesinato de Victoria, y descubrieron que no solo evidentemente había habido un proceso de abuso policial alrededor de esto, sino también que Victoria, como muchas otras mujeres en México, en su condición de migrante indocumentada en nuestro país, era víctima de violencia machista por parte del que era su pareja, y que también violentaba a sus 2 hijas. El momento en el que Victoria es asesinada es producto de uno de estos episodios donde estaba siendo agredida, ella sale a la calle, estaba alterada y bueno, la asesinan. Esta forma de exigencia a través de estas dinámicas sociales en redes permitieron entonces que el proceso de procuración de justicia en la Fiscalía de Cancún diera mayores resultados o resultados mucho más inmediatos, y se tiene hoy bajo custodia no solo a los policías que la asesinaron, sino también al que era su pareja, y que saben ahora que también, más bien que también cometió abuso en contra de Victoria y de sus hijas. ¿Qué onda con TikTok y por qué les puse este video? Este usuario es un joven veracruzano, justo activista, trabaja en distintas organizaciones sociales, sobre todo en el tema de el respeto al trabajo de cuidados, el tema de combate al racismo, la xenofobia y el combate a la desigualdad y la pobreza en nuestro país, y utiliza, como muchas otras cuentas en TikTok, la estructura de la plataforma para crear contranarrativas de cada uno de los procesos que se generan hoy por hoy y que él considera de valía o importancia cuestionarse o plantearlo de manera distinta. Lo que vimos hoy, por ejemplo, que es algo que sí te permite TikTok a diferencia de cualquier otra plataforma hoy en día, es que yo puedo subir un contenido, pero cualquier otra persona que es usuaria y que tiene hoy una cuenta puede utilizar el contenido que yo subí para crear entonces con eso y sobre esa base otro contenido, es decir, utilizar un video corto que yo haya tenido con algún posicionamiento, con algún tipo de información o lo que sea, para con eso que sea su base, y entonces tener una conversación sin tener que estar específicamente interactuando con el usuario. En cuanto yo subo como ese video, cualquiera puede entonces establecer una dinámica de diálogo, por decirlo así, con lo que yo estoy subiendo y manifestar si está a favor, en contra, utilizar los ejemplos que estoy poniendo para representar algún tipo de situación o contexto en específico. Sucede mucho, sobre todo con los usuarios más jóvenes de TikTok, al menos en nuestro país, que hoy por hoy, por ejemplo, el grupo de mujeres feministas más jóvenes son usuarias de TikTok, y donde más las encontramos es justo ahí. Y entonces cuando suceden este tipo de situaciones donde salen a marchar, a protestar por la defensa de sus derechos, a exigir que se les respete, que no se les asesine, y muchas otras situaciones, las redes sociales se llenan automáticamente de temas como del feminazi, gorda, no tienes nada que hacer, los hombres no te quieren, por eso protestas de esa manera, y toda esta sarta de tonterías que muchas veces pueden pensar que no tiene efectos y que, como lo decíamos anteriormente, sí los tiene.
Entonces, en este ejercicio contranarrativo, lo que ellas han hecho desde muchas de sus cuentas es utilizar estas pequeñas declaraciones de grupos, a veces de representaciones de comunidades enteras, a veces muchos de usuarios en específico, para contestar y para poner sobre la mesa el por qué están protestando, de qué manera lo están haciendo, por qué tiene sentido y por qué cada una de las cosas que hacen como señalamientos en esta línea es únicamente una forma muy reduccionista de entender las cosas desde el privilegio en el que cada uno estamos parados cuando lo tenemos, y no desde la realidad que viven hoy muchas personas en México y en distintos países de Latinoamérica. Entonces, quería poner sobre la mesa nada más estos dos ejemplos que pueden parecer un tanto más duros, pero que al final del día son parte de una realidad latente y que justo las y los adolescentes, los usuarios más jóvenes de redes sociales, están teniendo hoy enfrente la posibilidad de tener una estructura de contranarrativa mucho más factible y mucho más en tiempo real. Y entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros, ya como pues más adultos y que estamos muchas veces impulsando estos procesos de reconfiguración del aprendizaje o de la construcción de mensajes críticos, reflexivos, en distintos sectores, que colaboramos con proyectos, que impulsamos la tecnología desde distintas líneas, tendríamos que estar como poniendo sobre la mesa y preguntándonos de qué manera podemos ayudarles a que esto camine de mejor forma. Y pues bueno, con esto quisiera como ir cerrando, ¿no? Poniendo como sobre la mesa la posibilidad y de reflexión de cómo podemos incorporar cada una de nosotras los derechos humanos, la generación de proyectos con impacto social y sobre todo la perspectiva de género en la generación de los nuevos procesos de aprendizaje y de apropiación de la tecnología para que las cosas avancen. Entonces, pues muchas gracias, me dio mucho gusto compartir con ustedes y vamos a ver si hay preguntas y respuestas. Perfecto, Leslie, súper interesante tu charla. Realmente han sido varios casos que nos has compartido. Bueno, ahí tienen también el usuario de Twitter de Leslie, donde le pueden seguir y también va a compartir pues la información que estuvo presentando. En fin. Bueno, te voy a leer una pregunta que tenemos por acá. Bueno, es más que nada, me parece que, bueno, primero los saludos, ¿no? Que la gente está súper interesada. Igual, felicitaciones, dicen, por tu ponencia. Muy interesantes temas, dice Mónica. Bueno, también Amalia, que lo había comentado. Tenemos también saludos desde Guayaquil, que es acá en Ecuador, desde Medellín, en Colombia, Julio César. Tenemos saludos desde Salvador de la Bahía, me parece, Jaimar Montoya. Y bueno, tenemos varias personas que están mandando saludos y viendo esto en este momento, ¿no? Bueno, hoy tenemos un comentario de Iván que dice: felicitaciones por el proceso visto desde todos los contextos. En este nuevo proceso, ¿cómo se puede incentivar a todos los actores sociales en la nueva cadena de valor de los procesos agrícolas? Supongo que también tiene que ver con usar esta narrativa en estos contextos, ¿no? De la cadena de valor agrícola. Esa es la pregunta que tenemos de Iván Ana Luisa. No sé si tengas algún caso, alguna experiencia, o más bien cómo justamente se puede aprovechar desde ese contexto en el tema agrícola. No, sí hay. Gracias, María Cristina, y muchos saludos a todas y todos también. Hay varios ejemplos, sobre todo ligados al emprendimiento social y a la parte como educativa en el plano agrícola. En el caso mexicano, y perdón que mis referencias sean tan locales, pero es como lo que más he tenido oportunidad de conocer como de primera mano.
Tenemos hoy una universidad que tiene mucho tiempo en el país, que es la Universidad Chapingo, y en ella se generan procesos de investigación alrededor de la conservación de los productos locales, del campo y de la producción agrícola en nuestro país. Pasaron únicamente de tener este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas a tener entonces laboratorios móviles y laboratorios de proyectos móviles en diferentes territorios en México. Y lo que empezaron a hacer es de entrada dejar de acercarse como pensando que lo sabían todos solamente por representar a la academia y llegando a las comunidades a preguntar cuáles eran las necesidades más específicas y más apremiantes, ¿no?, que se tenían. Empezaron, por ejemplo, con un grupo de productores en Guerrero que tenían parada su producción de mucho tiempo y que la universidad estaba empeñado en que tenían que recuperar estos procesos y entonces incentivar y recuperar la calidad del suelo y demás. Y cuando llegaron a la comunidad se dieron cuenta que había dos retos bien importantes. La primera es que estaban sufriendo también un tema de migración muy importante, entonces los principales productores de la zona eran los hombres por un tema de usos y costumbres, y como ya no estaban los hombres en las comunidades, pues las mujeres se habían quedado sin la posibilidad de darle como vida al suelo y al territorio. Y la segunda, que había una presencia muy importante del crimen organizado en la región. Que esto imposibilitaba que una vez que tuvieras la producción lista, tuvieras como la posibilidad de salir y venderlo como en otro momento. Cuando sucedió este tema, se dieron cuenta que pues como universidad e institución educativa no iban a poder resolverlo solo, llamaron a algunas otras empresas, llamaron a grupos, sobre todo de investigadores de tecnología y de procesos como makers para ver de qué manera podían ayudar a esta comunidad a automatizar algunos de los procesos y que fuera mucho más fácil recuperar todo esto. Y empezaron a tener una interlocución con algunas organizaciones internacionales, iniciativa privada y el gobierno para brindarles las condiciones de seguridad necesarias para que estas mujeres pudieran hacerse cargo ahora del territorio y de la producción que generaban. Y pasaron de producir, honestamente no recuerdo qué era lo que producían, pero eran algunos vegetales, a entonces empezar a generar una nueva marca y una nueva empresa de abono orgánico. Ya no era voy a utilizar el suelo para lo que antes funcionaba, porque hoy por hoy y por toda la erosión y las condiciones climáticas ya no funciona y ya no me lo permite y no tengo un mercado para eso, pero sí tengo un mercado que me está demandando tener un abono orgánico que además va a poder ser creado por las mujeres de la zona, que le van a enseñar al mismo tiempo a otras mujeres a cómo terminar de producir este esquema, que le va a generar un valor económico a la comunidad, que tenía el soporte de la universidad como la parte de la institución académica y que les apoyaba en el proceso de investigación y que también tenían la interlocución con otros sectores para la parte de distribución, consumo y sobre todo la seguridad de la comunidad, ¿no?, como en diferentes líneas. El proceso de rediseño del aprendizaje y de la incorporación de estructuras narrativas no deja fuera ningún sector. Es como un proceso de diseño basado de manera como muy genérica que puede adecuarse a los retos que tiene cada sector enfrente. Entonces, hay ejemplos varios, si quieren escríbanme y les puedo pasar como de sectores en específico. Genial, Leslie. Sí, bueno, como tú bien mencionabas en el contexto de tu charla, ¿no? Decías, y me pareció eso súper importante porque en temas de planificación local, en tema de planificación comunitaria, suele pasar también, depende de cómo se hacen los procesos, pero bueno, lo hice textual tu cita que dices, quienes no lo padecemos creemos que tenemos las soluciones, ¿no? Y justamente ese es un error cuando enorme, ¿no? Por eso justamente lo que mencionabas de los procesos basados en, o sea, el del diseño basado en las personas, ¿no? De las necesidades de conectar y sobre todo algo que tú pones ahora en, digamos, importante de resaltar, es cómo cuando participan diversos actores, obviamente dando el lugar que tienen los actores principales, ¿cierto? Que son los que tienen la problemática, esto tiene mayor posibilidad también de salir adelante, ¿no? Porque son varias colaboraciones, varias perspectivas, esta interdisciplinariedad, ¿no?
que permite también hacer esto, ¿no? Otra cosa que me pareció súper interesante es todo lo que hablaste sobre la contranarrativa, ¿no? Que en redes sociales, que de alguna forma es modificar esta polarización del discurso, ¿no? Básicamente. Y claro, sobre eso, y sabemos que tenemos todas estas situaciones de ahora, como decía, ahora existe como una gran tendencia de estos estudios de las emociones en Internet, justamente por esto, ¿no? Porque hay una polarización tremenda a partir de cualquier caso. Y en Ecuador también hemos tenido varios casos, no solamente con el tema o sea, no solamente en femicidios, sino también en general con temas de violencia contra la mujer y violencia de género. Y algo que también recordaba mientras comentabas del caso de Ingrid, es un caso que fue mexicano también, es un caso mexicano que es la Ley Olimpia, ¿no? No me acuerdo el nombre de ella totalmente, pero solo para ponerlo en contexto, y me parece una forma de tomar toda digamos, una tragedia en el sentido emocional, este tema de una persona que sufre una extorsión por videos sexuales, ¿cierto? Y que finalmente esto se transforma en una ley para protección contra la violencia digital, que es un caso mexicano que fue también muy conocido y que me parece genial cómo pasar, digamos, de un proceso donde eres víctima de estas cuestiones a pasar a un tema de empoderamiento social, a llegar incluso a un proceso de ley, que bueno, es súper importante, ¿no? Y como mencionabas, y ahí no sé si conoces un poquito más del tema de las leyes de tu país, ¿no? Justamente, como dices, aparecieron algunos temas legales, ¿no? Que comentabas tú, y justamente este tema, ¿no? De cuestiones de delitos informáticos, ¿no? El mal uso de la tecnología para dañar a las personas, para, bueno, algunos crímenes, algunas cuestiones de este tipo. Y eso, o sea, que estos casos que han generado, o sea, estas leyes que tú mencionabas antes, salieron a partir de estos casos, ¿qué se logró? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque al igual que en el caso de la Ley Olimpia, hubo colaboración de colectivos argentinos, asumo que también mexicanos, pero eso, ¿no? Entonces creo que es importante esta cuestión de los colectivos y lo que se puede lograr, ¿no? Y que a veces la gente termina callando y cuando generalmente habla puede lograr estas grandes cosas para todos y para... ¿Qué piensas sobre el tema o si conoces algo más en el tema de la parte legal? Sí, justo. En el caso específico de la Ley Olimpia, lo que sucedió es justo lo que mencionas. Olimpia Coral es justo la impulsora de toda esta iniciativa. Voy a hacer como la historia muy breve. Su pareja, al terminar la relación, difunde videos que ellos habían grabado en su intimidad cuando eran pareja. La pone en un esquema de completa vulnerabilidad y entonces ella empieza a impulsar una conversación alrededor de qué onda con la violencia digital en el país, ¿no? O sea, qué está regulado, qué no está regulado, el papel que tienen las plataformas en todo este proceso de procuración de justicia y donde pues hay espacios en México que tienen muy bien regulado el tema de la policía cibernética, pero que no necesariamente estaban preparados para saber qué hacer cuando dices, bueno, sí, el que subió las fotos era mi novio, y sí, en su momento yo le di su consentimiento, pero eso no quiere decir, o sea, le di el consentimiento para que tuviera mis fotos, no para que las difundiera como si fueran suyas, no para que violentara como esos derechos. Entonces, a raíz de todo esto, y una vez más del impulso de las mujeres en el espacio colectivo, digital y análogo de defensa de los derechos humanos, dio paso a la Ley Olimpia, que hoy sanciona a todas las personas que difundan sin consentimiento fotografías o productos, videos o cualquier tipo de cosa de contenido íntimo sin el consentimiento. De hecho, la semana pasada se hizo ya la primera detención en el país
de una persona sancionada por esta ley, un chico que había decidido compartir contenido de su expareja sin su consentimiento y ya se hizo como esta detención. Y ya hemos tenido muchos avances legislativos, sin duda, y también tenemos muchos retos. Hoy por hoy en el Senado se está discutiendo el tema de el tener un padrón de datos biométricos para todas las personas que somos usuarias de un celular. Y hay evidentemente muchas organizaciones y colectivos de defensa de derechos digitales levantando la voz y sumando una conversación también en redes sociales muy interesante alrededor de los retos que esto implicaría y de la vulnerabilidad en la que puede poner a todas las personas que somos usuarios de un equipo telefónico si nuestros datos son liberados de pronto, ¿no? Manejados como sin la responsabilidad adecuada. Entonces, hay mucho por trabajar todavía. Perfecto, Leslie. Bueno, igual, dice Avi, no, muy interesante la exposición en temas de interés general. Saluda María Elena Marcillo desde Manabí. Y bueno, Amalia también dice, sería muy interesante realizar un proyecto tecnológico para protección de víctimas de violencia de género, una comunidad de tecnologías libres que apoye y aporte estrategias de ayuda a las víctimas. Bueno, de hecho, eso sería súper interesante, genial, me apunto. Sería anotadas. A mí lo que me encanta de estos espacios es justamente que pueden salir grandes ideas y así empiezan las grandes cosas. Así que, bueno, ya de principio estamos conectados por Twitter, Amalia, Leslie, y eso ha sido muy interesante. Ahora, dentro de poco tenemos ya el siguiente ponente, ¿cierto? El siguiente invitado. Leslie, ha sido un placer tenerte. Gracias por compartir. Nos quedamos con muchas ideas en la cabeza y bueno, que esperamos que pasen más allá de que se queden ideas, ¿no? Justamente el tema de la generación de proyectos con impacto social es un tema que es necesario e importante y tener esa visión de un poco, no solamente, como tú decías, lanzar contenido, sino tener como una perspectiva para que esos contenidos, para saber qué quiero conseguir, como tú decías, ¿no? O sea, tener un objetivo más allá de generar un contenido. Es como, los contenidos son el medio, pero el objetivo es más grande, ¿no? Que un solo contenido. Entonces, esa es una forma de, como tú decías, de darle seguimiento y, bueno, es el tema de utilizar las redes para este empoderamiento social. Entonces, te agradecemos mucho, Leslie. Estamos en contacto por las redes. Claro que sí. Y algún rato también, quién sabe, podamos hacer un taller ya más enfocado en la generación de esos contenidos, ¿no? O sea, de todo este proceso, irlo abarcando y eso, pues meternos en el tema mucho más para poder generar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Leslie, ha sido un placer. No sé si... Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto compartir de verdad con el Open Lab por todo el esfuerzo que están haciendo y seguir aprendiendo de manera conjunta. Un gusto haber estado. Bien, muchas gracias. Gracias, Leslie.